¿Qué tal? Entremos de lleno en esto. Hoy nos adentramos en un análisis súper fascinante sobre un tema que da muchísimo de qué hablar, la comunicación espiritual. Vamos a desglosar un marco de trabajo que, según los textos que estamos revisando, explica cómo se puede identificar, interpretar y finalmente transmitir mensajes de carácter divino. Es un recorrido lleno de reglas súper prácticas, algunas anécdotas que la verdad sorprenden bastante y límites éticos muy marcados. Así que si alguna vez ha existido la curiosidad sobre cómo funciona exactamente esta dinámica desde adentro, bueno, acomódense porque este recorrido visual está a punto de ponerse muy interesante. Para arrancar, pongamos sobre la mesa el desafío principal que plantea este material. ¿Cómo se puede realmente distinguir una voz divina frente a los propios pensamientos? Es una pregunta compleja, ¿verdad? Y ojo, aquí no estamos hablando de simple intuición. El autor nos presenta un proceso con parámetros súper específicos, precisamente para evitar caer en confusiones, dejarse llevar por las emociones del momento, o peor aún, caer en la manipulación. Para que tengamos claro el mapa de hoy, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, veremos 3 indicadores de esta voz. Segundo, el fruto del mensaje. Tercero, la práctica de la profecía. Cuarto, el factor del tiempo. Quinto, el manejo de los errores. Y sexto, evitando la exageración. ¡Vámonos! Empezamos entonces con nuestra primera sección, 3 indicadores de su voz, distinguiendo la fuente. Bueno, veamos cómo este texto sienta las bases para identificar correctamente de dónde viene esa voz. El punto clave aquí, según la fuente, es cómo se presenta exactamente el mensaje, y nos da 3 indicadores clarísimos. El primero es la forma. La comunicación divina, según esto, nunca de los nuncas es manipuladora ni amenazante. O sea, si hay miedo o hay presión, simplemente no es genuino. Más bien se describe como un susurro, una insinuación muy suave. El segundo es su relevancia, ya que tiene que hablar directamente a circunstancias exactas y necesidades específicas de ese momento. Y el tercero es el fruto, que básicamente es el resultado interno que produce en la persona, y de eso hablaremos más a fondo en un segundito. Y para ilustrar esto de la relevancia, hay una anécdota del autor que es brillante. Él cuenta que estaba tratando de vender su casa, y el proceso tardó 3 largos años. Cuando por fin cuestionó el porqué de esta demora tan frustrante, la respuesta espiritual que relata haber recibido fue básicamente esta: juntar mi creación no es algo muy difícil para mí. Lo fascinante de esta idea es que, dentro de este marco de creencias, los retrasos casi nunca ocurren porque la tarea en sí sea difícil de ejecutar. Más bien suceden porque el receptor humano necesita ese tiempo extra para asimilar algo o aprender una lección en particular. Es como armar un rompecabezas gigante donde las piezas ya están, pero hay que darles tiempo para saber acomodarlas. Y esto nos lleva directo a la sección 2, el fruto del mensaje, el impacto interno. Entonces, ¿qué es lo que realmente provoca un mensaje auténtico en el interior de quien lo recibe? Lo que resulta súper interesante aquí es el contraste radical que traza el autor entre 2 estados emocionales. Miren, por un lado tenemos la convicción. Esta te señala un error, sí, pero siempre viene de la mano con la esperanza y con una ruta clara hacia un cambio positivo. Pero del otro lado está la condenación, que te deja sintiéndote completamente abrumado, sin salida, como si jamás pudieras mejorar. El texto es súper tajante en esto. La voz divina siempre genera convicción, jamás condenación. Así que si el mensaje aplasta o destruye a la persona, alerta porque viene de la fuente equivocada. Pasemos ahora a la sección 3, la práctica de la profecía. Aplicación práctica. Ya que cubrimos la teoría, metámonos de lleno en la parte práctica. ¿Cuáles son las reglas para entregar uno de estos mensajes a otra persona? Y fíjense que esta regla me parece fantástica por lo pragmática que es. El autor insiste en que la paz es, literalmente, el único suelo fértil para que se dé una revelación. Pasa muchísimo que alguien siente el corazón a 1000 por hora o un nudo en el estómago y asume que es una señal de que tiene que hablar en ese instante. Pero el texto nos advierte que confiar solo en esas sensaciones físicas es un gran error, porque muchas veces son puros nervios o ansiedad. La regla de oro es esta: si no hay una paz interna profunda, lo mejor es guardar silencio. Ahora, aquí hay una distinción técnica que es absolutamente clave. Tenemos por un lado traducir y por el otro interpretar. Traducir un mensaje sería entregarlo literalmente, palabra por palabra, casi como si estuviéramos tomando un dictado. Sin embargo, interpretar significa tomar una imagen espiritual o un concepto abstracto y encontrar las palabras humanas más adecuadas para transmitir esa idea central. El autor nos dice que confundir estas 2 cosas es un error súper común y es exactamente lo que termina generando mensajes confusos o que simplemente no logran conectar. Lo que nos da pie a la sección 4, el factor del tiempo, la importancia del momento correcto.
Vamos a tocar un concepto que cambia las reglas del juego por completo, porque resulta que tener los datos correctos no es suficiente. Esta historia del material original es increíblemente reveladora. El autor confiesa un error bastante grave de sus inicios. Resulta que en plena reunión pública confrontó a una mujer con detalles súper íntimos. Le habló en un accidente de auto a los 5 años, de una placa de metal en su cabeza, de la muerte de su padre y de un profundo resentimiento que ella ocultaba. Imagínense, ella obviamente negó todo frente a los demás y lo tachó de falso profeta. Pero después, el hermano de la mujer se acercó en privado y confirmó que cada uno de esos detalles era 100% real. Entonces, ¿cuál fue el problema? El momento. Exponer heridas tan profundas en público sin haber creado un espacio seguro causó un daño terrible. Una palabra correcta, dicha en el momento equivocado, es literalmente como escuchar unas uñas raspando un pizarrón. Pero veamos la otra cara de la moneda con esta historia que rompe absolutamente todos los esquemas. Imaginen la escena, una congregación súper solemne, escuchando un sermón muy serio, y de repente, de la nada, alguien interrumpe gritando a todo pulmón, ¡macarrones con queso! Suena a una locura total, ¿verdad? Según el relato, el orador principal casi estalla de furia ante lo que parecía una tremenda falta de respeto. Pero espérense, porque aquí viene el giro. Resulta que, al final de esa misma reunión, una mujer que estaba totalmente desesperada y al borde del suicidio tras perder a su hijo, se acercó llorando. Ella había estado pidiendo en su interior una señal muy específica para saber si su hijo estaba en paz. Y adivinen qué, su hijo fallecido era vendedor precisamente de la línea de macarrones con queso de la marca Kraft. Ese grito rarísimo, que no tenía nada del lenguaje religioso formal ni las típicas frases adornadas, fue exactamente el consuelo que ella necesitaba en el segundo exacto en que lo necesitaba. Y esto nos demuestra algo poderoso. Cuando la comunicación es oportuna, no necesita de ningún tipo de drama o palabras rebuscadas para ser profundamente efectiva. Entramos a la sección 5. Manejo de los errores. Manejando las equivocaciones. Bueno, cuando hay seres humanos involucrados en cualquier proceso, es un hecho que va a haber errores. Eso es inevitable. Entonces la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando alguien se equivoca? El texto hace una distinción que es vital. Cometer un error no convierte a la persona en un fraude de la noche a la mañana. Dentro de este marco existe lo que llaman el profeta inmaduro. Esta es una persona que tiene buenas intenciones, pero que tal vez no tiene tanta experiencia, malinterpreta algo o simplemente elige un pésimo momento para hablar como vimos antes. Pero lo clave es que esta persona aprende de ello y se corrige. Por el contrario, un falso profeta tiene una intención maliciosa, estructural y pensada desde el principio para desviar o engañar a la gente. En este mundo, la intención lo es absolutamente todo. Eso sí, ser inmaduro no te da un pase libre para no asumir las consecuencias. Y aquí es donde entra una regla de oro súper estricta del autor, la proporción de la disculpa. Funciona así. Si el error se cometió frente a una sola persona, la disculpa debe ser en privado. Pero si te equivocaste frente a toda una congregación, entonces toca tragar saliva y disculparse frente a todos. Si el error fue a nivel nacional, la disculpa tiene que ser a nivel nacional, sin excusas. El texto es clarísimo en que fallar en dar la cara y disculparse desacredita por completo toda la práctica. Y así llegamos a la sección 6, evitando la exageración. Reglas para evitar el ego y la exageración. Entramos a la parte más pragmática de todo este análisis. Son unas pautas rápidas sobre lo que rotundamente no se debe hacer si queremos mantener el ego a raya. Y de verdad, son reglas excelentes. Número 1, jamás digas «te lo dije». Eso no es un mensaje, es puro egocentrismo. Número 2, cero manipulación mística. Esas frasecitas de «uy, sé un secreto sobre ti pero no te lo puedo decir», solo buscan llamar la atención. Número 3, hay que evitar predecir eventos súper obvios, como que alguien se va a casar. A casi todo el mundo le pasa. Y la número 4, el autor nos advierte fuertemente contra lo que él apoda profecías de espuma. Son estas declaraciones intergalácticas súper exageradas como decirle a un niño de 8 años que va a ser el líder del mundo entero. No tienen ningún tipo de solidez y la verdad solo sirven para alimentar el ego. Entonces, en lugar de ir por lo obvio, la instrucción es buscar verdaderas excepciones. Y este número 11 que vemos aquí en pantalla representa una historia súper cautivadora del material. El autor relata cómo una vez se le entregó un mensaje a su propia asistente diciéndole que tendría un bebé al año siguiente. ¿Por qué esto es importante y no es solo otra predicción genérica? Porque esta mujer había sufrido de esterilidad durante 11 largos años. Predecir vida donde estadísticamente las probabilidades eran casi nulas es el tipo de comunicación que, según este texto, es la que lleva verdadero peso y credibilidad. Ya para ir cerrando nuestra exploración, el autor nos introduce a un concepto profundo, que de hecho se inspira un poco en la física cuántica y lo llama la ley de la observación.
Nos dice que así como la observación altera las partículas a nivel subatómico, la forma en que nosotros miramos a las personas puede llegar a alterar su trayectoria de vida. Imagínense esto, si en lugar de tratar a los demás por sus errores del presente, interactamos con ellos viéndolos desde su máximo potencial, desde su destino más alto, el autor asegura que las personas terminarán transformándose para igualar esa visión. Es una perspectiva bellísima y fascinante sobre cómo la influencia humana y espiritual se entrelazan. Y esto nos deja con una gran reflexión final. ¿Qué realidades estamos creando en los demás simplemente por la forma en que decidimos observarlos? Un pensamiento súper poderoso para cerrar nuestro análisis de hoy.